La casa de los Mendoza en las afueras de Valencia siempre había sido un lugar donde el tiempo parecía detenerse. Con sus paredes de piedra caliza y sus tejas rojizas desgastadas por el sol mediterráneo, la finca familiar había resistido el paso de generaciones. Para Sofía Mendoza, de 32 años, regresar después de 5 años de ausencia era como abrir un viejo álbum de fotos donde cada imagen despertaba sentimientos contradictorios. El taxi la dejó frente al portón de hierro forjado. Mientras pagaba al conductor, su mirada se detuvo en los naranjos del camino de entrada, ahora más altos y frondosos. Arrastró su maleta por el sendero de grava, sintiendo como el suave viento de abril agitaba su cabello oscuro. No había avisado a nadie de su llegada. Quería evitar el comité de bienvenida, las preguntas incómodas, las miradas de reproche. Cuando llegó al porche, se detuvo. Inspiró profundamente, intentando calmar los latidos acelerados de su corazón. La última vez que había estado en esa casa fue durante el funeral de su madre, 5 años atrás. Aquel día, había jurado no volver jamás. Y sin embargo, ahí estaba, con el dedo tembloroso sobre el timbre. La puerta se abrió antes de que pudiera tocarlo. Su hermana Carmen, 2 años menor que ella, la miró como si estuviera viendo un fantasma. Llevaba el pelo recogido en un moño descuidado y una camiseta manchada de pintura. «Sofía», dijo Carmen, con una voz que mezclaba sorpresa e incertidumbre. «¿Qué haces aquí?» «Papá me llamó», respondió Sofía, intentando mantener la compostura. «Dijo que necesitaba hablar conmigo». Carmen asintió lentamente, como procesando la información. Luego, sin decir nada más, se hizo a un lado para dejarla pasar. El interior de la casa olía a café recién hecho y a los cítricos que su padre siempre había cultivado. Las paredes seguían decoradas con las mismas fotografías familiares de antes, aunque Sofía notó que las fotos donde aparecía ella habían sido recolocadas en lugares menos visibles. «Está en su despacho», dijo Carmen, señalando hacia el fondo del pasillo. «Ha estado ahí metido desde ayer, revisando papeles viejos». Sofía dejó su maleta en el recibidor y avanzó por el pasillo con paso inseguro. Cada metro que recorría era un viaje a su infancia. Ahí estaba la marca en la pared donde ella y Carmen habían medido su altura cada año, allí, el pequeño desconchado en la pintura producto de una pelota lanzada con demasiada fuerza, más allá, la puerta del salón donde habían celebrado tantas navidades y cumpleaños. Cuando llegó frente a la puerta del despacho de su padre, se detuvo. ¿Qué podría ser tan importante como para que Antonio Mendoza, el hombre que le había dicho que ya no era su hija, la llamara después de 5 años de silencio? Golpeó suavemente con los nudillos. «Adelante», respondió una voz ronca desde el interior. Antonio Mendoza estaba sentado tras su escritorio de roble, con la mirada fija en un montón de documentos. A sus 68 años, el cabello completamente blanco y las arrugas profundas en su rostro le daban un aspecto de severidad que siempre había intimidado a Sofía. Cuando levantó la vista y la vio, sus ojos no mostraron sorpresa, sino una extraña mezcla de alivio y resignación. «Has venido», dijo simplemente. «Me dijiste que era importante», respondió ella, manteniéndose de pie junto a la puerta. Antonio señaló la silla frente a su escritorio. «Siéntate, por favor. Lo que tengo que decirte llevará tiempo». Sofía avanzó y se sentó, consciente del crujido de la vieja silla de cuero. Sobre el escritorio, junto a los documentos, había una foto enmarcada, ella y su madre en la playa, ambas sonriendo bajo el sol del verano mediterráneo. Debía tener unos 10 años en esa imagen. Ver la foto allí, tan a la vista, la desconcertó. «He recibido una carta del notario», comenzó Antonio, ajustándose las gafas de lectura. «Resulta que tu madre dejó instrucciones específicas que debían ser reveladas 5 años después de su muerte». Sofía sintió un escalofrío. Isabel Mendoza, su madre, siempre había sido una mujer de secretos. Vivía guardando pensamientos y sentimientos como quien guarda tesoros en un cofre cerrado. Su muerte repentina por un aneurisma había dejado muchas preguntas sin respuesta. «¿Qué clase de instrucciones?», preguntó Sofía, intentando que su voz sonara firme. Antonio empujó hacia ella un sobre sellado. En el exterior,
Con la inconfundible caligrafía elegante de su madre, estaba escrito, para mi hija Sofía, cuando sea el momento. No sé qué contiene, dijo Antonio. El notario me entregó 2 sobres, uno para ti y otro para mí. Solo sé que, sea lo que sea, tu madre consideró que era lo suficientemente importante como para asegurarse de que llegaría a tus manos, incluso si ya no estábamos en contacto. Sofía tomó el sobre con manos temblorosas. Era grueso, como si contuviera varias páginas. En ese momento, Carmen apareció en la puerta del despacho con una bandeja con 3 tazas de café. Pensé que necesitaríamos esto, dijo, dejando la bandeja sobre el escritorio. Sus ojos se posaron en el sobre que Sofía sostenía. ¿Ya se lo has dicho?, preguntó a su padre. Antonio negó con la cabeza. Aún no. Sofía miró alternativamente a su padre y a su hermana. ¿Decirme qué? Antonio suspiró profundamente antes de responder. La finca está en venta, Sofía. He firmado un acuerdo preliminar con una empresa constructora. Van a derribar la casa para construir apartamentos de lujo. Las palabras cayeron como un mazo sobre Sofía. La casa de los Mendoza, el lugar donde habían nacido generaciones de su familia, donde ella había crecido, donde su madre había vivido toda su vida, derribada. No puedes hacer eso, dijo, con una voz que apenas reconoció como suya. Esta casa ha estado en la familia de mamá por más de un siglo. Ya no puedo mantenerla, respondió Antonio con tono cansado. La Naranja Valenciana ya no da dinero como antes, y los gastos son cada vez mayores. Además, añadió, mirando directamente a los ojos de Sofía, ya no hay familia que la herede. El comentario hirió a Sofía como una bofetada. 5 años atrás, cuando anunció que rechazaba el negocio familiar para perseguir su carrera como fotógrafa en Barcelona, su padre había montado en cólera. Si te vas ahora, ya no eres mi hija, le había gritado. Y ella se había ido de todos modos, 2 semanas después del funeral de su madre, dejando atrás a su padre, a su hermana y todos los recuerdos que dolían demasiado. Carmen, que se había mantenido en silencio, intervino, la decisión está tomada, Sofía. Solo queríamos que lo supieras antes de que sea oficial. Sofía apretó el sobre contra su pecho, sintiendo como una mezcla de rabia, tristeza y nostalgia se agolpaba en su garganta. ¿Y por eso me habéis hecho venir? Para decirme que vais a destruir el último lugar donde puedo sentir a mamá. Antonio golpeó el escritorio con la palma de la mano. Te hice venir porque era lo que tu madre quería. Sea lo que hay en ese sobre, ella quería que lo recibieras aquí, en esta casa, antes de que todo cambiara. El silencio que siguió fue tan denso que Sofía casi podía tocarlo. Carmen miraba por la ventana, evitando el contacto visual con cualquiera de los dos. Antonio había vuelto a fijar su atención en los documentos, como si ya no tuviera nada más que decir. Finalmente, Sofía se levantó, aún con el sobre en la mano. Necesito aire, murmuró, y salió del despacho sin esperar respuesta. Caminó por el pasillo, pasó junto a su maleta todavía en el recibidor, y salió al jardín trasero. Los naranjos, testigos silenciosos de tantos momentos familiares, se mecían suavemente bajo la brisa de la tarde. Se sentó en el viejo banco de piedra junto al pequeño estanque, el lugar favorito de su madre, y miró fijamente el sobre en sus manos. Fuera lo que fuese lo que contenía, estaba a punto de cambiar todo. El sobre permaneció intacto en las manos de Sofía durante casi 1 hora. La tarde avanzaba, tiñendo el jardín con tonos dorados, mientras ella seguía sentada en el banco de piedra, inmóvil como una de las estatuas desgastadas que adornaban el estanque. Varias veces acercó los dedos al sello, pero algo la detenía, el miedo a lo que podría encontrar dentro. Finalmente, el sonido de pasos sobre la grava la sacó de su ensimismamiento. Carmen se acercaba con 2 copas de vino tinto. Pensé que podrías necesitarlo, dijo, ofreciéndole una de las copas. Es del Rioja que guardaba papá para ocasiones especiales. Sofía aceptó la copa en silencio. Carmen se sentó a su lado, dejando una distancia prudente entre ambas. No has abierto el sobre, observó Carmen, señalando con la barbilla el objeto que reposaba en el regazo de Sofía.
No sé si quiero hacerlo, admitió Sofía, dando un pequeño sorbo al vino. Estos 5 años he intentado seguir adelante, construir algo nuevo lejos de aquí. Tengo miedo de que lo que sea que mamá escribió me arrastre de vuelta a un pasado que ya no existe. Carmen contempló el jardín en silencio, como buscando las palabras adecuadas. Sabes, dijo finalmente, después de que te fueras, me quedé sola con todo esto. Con papá hundiéndose en su dolor, con el negocio familiar tambaleándose, con esta casa demasiado grande y vacía. Hubo días en que te odié por marcharte. Sofía sintió como se le formaba un nudo en la garganta. Lo siento, susurró. Sé que fue egoísta, pero no podía quedarme. No después de lo que pasó con mamá, no con papá mirándome como si yo fuera la culpable de todo. Lo sé, respondió Carmen con voz suave. Ahora lo entiendo. Pero entonces solo veía que mi hermana mayor me había abandonado cuando más la necesitaba. Las 2 hermanas permanecieron en silencio, bebiendo vino y observando cómo las sombras se alargaban en el jardín. La distancia entre ellas parecía haberse reducido ligeramente, como si las palabras sinceras hubieran tendido un frágil puente sobre el abismo de los años perdidos. La venta de la casa fue idea mía, confesó Carmen de repente. Papá se resistía, pero yo fui quien contactó con la inmobiliaria. Llevo 3 años trabajando en un estudio de arquitectura en Madrid. Uno de nuestros clientes busca terrenos en esta zona para desarrollar un complejo residencial de lujo. Sofía la miró sorprendida. ¿Tú? Pero siempre decías que nunca venderías la casa, que era nuestro legado familiar. Las cosas cambian, respondió Carmen con amargura. El legado no paga las facturas, ni las medicinas de papá, ni el mantenimiento de una propiedad que se cae a pedazos. Además, ¿qué sentido tiene conservar una casa familiar cuando la familia está rota? Las palabras golpearon a Sofía como un látigo. Sabía que Carmen tenía razón, pero eso no hacía que doliera menos. De todos modos, continuó Carmen, los compradores no pueden empezar las obras hasta dentro de 6 meses. Hay trámites que resolver con el ayuntamiento, permisos que conseguir. Hasta entonces, seguirá siendo nuestra casa. Sofía asintió lentamente. 6 meses. Un plazo que parecía a la vez demasiado corto y eternamente largo. Finalmente, como si hubiera tomado una decisión, rasgó el sello del sobre. Dentro había varios papeles doblados. Cuando los desplegó, un pequeño objeto metálico cayó sobre su regazo, una llave antigua, de bronce, con un diseño intrincado en el mango. ¿Qué es eso?, preguntó Carmen, inclinándose para ver mejor. No lo sé, respondió Sofía, examinando la llave. Era pequeña, posiblemente de un joyero o un diario. No recordaba haberla visto antes. Junto a la llave había una carta escrita a mano, con la caligrafía elegante y fluida de su madre. Sofía comenzó a leer en voz alta: querida Sofía, si estás leyendo esto, significa que han pasado 5 años desde mi partida. Espero que durante este tiempo hayas encontrado tu camino, que esa pasión por capturar el mundo a través de tu cámara te haya llevado a lugares que yo solo pude soñar. Hay algo que nunca te conté, algo que he guardado en lo más profundo de mi corazón durante décadas. No fue por falta de confianza, sino por miedo. Miedo a destruir la imagen que tenías de nuestra familia, miedo a perturbar la paz que tanto nos costó construir. La casa de los Mendoza esconde un secreto. Un secreto que cambiará la forma en que ves todo lo que creías conocer sobre nuestra historia familiar. La llave que acompaña esta carta abre un compartimento oculto en el suelo del invernadero, bajo la tercera baldosa a la derecha de la fuente. Allí encontrarás lo que he guardado todos estos años. No culpes a tu padre por su dureza. Antonio es un hombre que ama profundamente, pero que nunca aprendió a expresar ese amor de manera que los demás pudieran entenderlo. Su enojo hacia ti no era realmente enojo, sino miedo. Miedo a perderte como me perdió a mí tantas veces. Carmen también necesita tu perdón y tu comprensión. Ha cargado con responsabilidades que nunca debieron ser suyas. Os quiero a los 3 más que a nada en este mundo. Espero que cuando descubras la verdad, encuentres la forma de sanar las heridas que esta familia lleva arrastrando durante generaciones.
Con todo mi amor, mamá. Cuando Sofía terminó de leer, las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. Carmen también lloraba en silencio, con la mirada fija en el papel como si pudiera extraer más palabras de él. ¿Qué secreto?, preguntó Carmen finalmente, con la voz entrecortada. ¿De qué está hablando? Sofía negó con la cabeza. No lo sé. Nunca me habló de ningún secreto. A mí tampoco, dijo Carmen. Se quedó pensativa un momento y luego añadió, el invernadero lleva cerrado desde que ella murió. Papá no ha permitido que nadie entre allí en estos 5 años. Las dos hermanas intercambiaron una mirada cargada de preguntas y de una repentina complicidad que no habían sentido en años. Tenemos que ir, dijo Sofía, poniéndose de pie. Carmen asintió, pero luego su expresión se ensombreció. ¿Y papá? Debería saber lo que dice la carta. ¿Tú crees que él ya lo sabe?, preguntó Sofía. ¿El secreto del que habla mamá? Carmen se encogió de hombros. No lo sé. Pero si mamá no se lo contó en vida, quizás no debería enterarse ahora. El dilema las mantuvo quietas un momento, pero finalmente la curiosidad y la urgencia de descubrir lo que su madre había ocultado durante tanto tiempo se impusieron. Vamos al invernadero ahora, decidió Sofía. Luego decidiremos qué hacer con papá. Las dos hermanas se dirigieron hacia el extremo del jardín, donde una estructura victoriana de hierro y cristal se alzaba entre los árboles. A pesar del abandono, el invernadero conservaba una extraña belleza decadente, con sus cristales empañados y su estructura parcialmente cubierta de enredaderas. La puerta estaba cerrada con un viejo candado oxidado. Carmen miró a su alrededor y luego recogió una piedra de buen tamaño. Espera, la detuvo Sofía. Hay una llave de repuesto escondida. Se acercó a una maceta cercana, la levantó y extrajo una llave que estaba enterrada en la tierra. Mamá siempre la dejaba aquí, por si la otra se perdía. Carmen la miró con sorpresa. Después de 5 años, ¿todavía te acuerdas de eso? Sofía sonrió débilmente. Hay cosas que nunca se olvidan. La llave giró con dificultad en la cerradura, pero finalmente el candado se abrió. Las bisagras de la puerta chirriaron protestando cuando las hermanas la empujaron. El interior del invernadero estaba sumido en una luz verdosa y difusa. El polvo danzaba en los rayos de sol que se filtraban a través de los cristales sucios. Las plantas, abandonadas durante años, habían crecido salvajemente, convirtiendo el lugar en una pequeña selva. La tercera baldosa a la derecha de la fuente, recordó Sofía, dirigiéndose hacia la pequeña fuente ornamental que ocupaba el centro del invernadero. El agua se había secado hacía mucho, dejando una superficie cubierta de hojas muertas y moho. Ambas hermanas se arrodillaron junto a la fuente, contando las baldosas hasta la tercera. Era una baldosa de terracota, aparentemente idéntica a las demás. Carmen la golpeó suavemente con los nudillos y sonrió al notar un sonido hueco. Aquí hay algo, dijo, emocionada. Sofía introdujo los dedos por los bordes de la baldosa y tiró con fuerza. La pieza se levantó, revelando un hueco oscuro debajo. Dentro había una caja metálica, del tamaño de un libro pequeño. Con manos temblorosas, Sofía introdujo la llave de bronce en la cerradura de la caja. Encajaba perfectamente. La giró y la tapa se abrió con un suave clic. En el interior había un diario de cuero desgastado, varias fotografías antiguas en blanco y negro, y un sobre amarillento. Sofía tomó primero las fotos. Mostraban a una mujer joven, increíblemente parecida a su madre, vestida con ropas de los años 40, junto a un hombre de uniforme militar. ¿Quién es?, preguntó Carmen, inclinándose para ver mejor. Creo que es la abuela, respondió Sofía. La madre de mamá. Pero no reconozco al hombre. Dejó las fotos a un lado y abrió el sobre. Contenía un certificado de nacimiento a nombre de Isabel Rivera, nacida en 1955 en Valencia. El nombre de la madre era María Rivera, pero la línea correspondiente al padre estaba en blanco. ¿Rivera? Carmen frunció el ceño. Pero el apellido de la abuela era Martínez, ¿no?
Mamá era Isabel Martínez antes de casarse con papá. Sofía asintió, igualmente confundida. Tomó entonces el diario y lo abrió por la primera página. La fecha indicaba abril de 1975, un mes antes del nacimiento de Sofía. «Es el diario de mamá», dijo, sintiendo cómo se le aceleraba el pulso. Comenzó a leer en silencio, pasando páginas rápidamente, sus ojos abriéndose cada vez más a medida que absorbía las palabras escritas por su madre hacía tanto tiempo. De repente, se detuvo, palideciendo visiblemente. «¿Qué pasa?», preguntó Carmen, alarmada. «¿Qué dice?». Sofía levantó la mirada del diario, con los ojos llenos de lágrimas y una expresión de absoluta incredulidad. «Carmen», dijo con voz apenas audible, «mamá no era quien creíamos que era. Y papá no es mi padre biológico». Un silencio espeso, casi tangible, se instaló en el invernadero. Carmen miraba a su hermana como si de repente se hubiera convertido en una desconocida. ¿Qué quieres decir?», tartamudeó finalmente. «¿Cómo que papá no es tu padre biológico?». Sofía volvió a mirar el diario, recorriendo las líneas con dedos temblorosos. «Según esto, mamá tuvo una relación con otro hombre antes de casarse con papá. Se llamaba Rafael Salgado, un periodista que conoció durante sus estudios en Madrid. Cuando descubrió que estaba embarazada de mí, él acababa de conseguir un trabajo en Argentina y ya había roto la relación. Ella nunca le contó sobre el embarazo». Carmen se dejó caer en el suelo del invernadero, entre las plantas salvajes, intentando asimilar la información. «¿Y luego conoció a papá?». Sofía asintió, pasando más páginas del diario. Estaba de casi 3 meses cuando lo conoció. Papá se enamoró de ella inmediatamente y le propuso matrimonio apenas un mes después. Mamá aceptó, pero nunca le dijo que ya estaba embarazada de otro hombre. Le hizo creer que el embarazo se había adelantado. «¿Papá nunca lo supo?», preguntó Carmen, incrédula. «Aparentemente no», respondió Sofía, leyendo más entradas del diario. «Pero hay más, Carmen. Mamá no se apellidaba Martínez. Era Rivera. Parece que también mintió sobre su identidad». Sofía le pasó a su hermana el certificado de nacimiento que habían encontrado. Carmen lo estudió con atención, cada vez más confundida. «Pero, ¿por qué cambiaría su apellido? ¿Y qué tiene que ver la abuela con todo esto?». Sofía volvió a tomar las fotografías antiguas y las examinó más detenidamente. En el reverso de una de ellas había una inscripción: «María y Heinrich, Valencia 1943». «Heinrich», murmuró Sofía. «Es un nombre alemán». Continuó leyendo el diario, pasando páginas rápidamente, deteniéndose en párrafos que captaban su atención. Su expresión iba transformándose a medida que las piezas encajaban en su mente. «Carmen», dijo finalmente, con voz grave, «según esto, nuestra abuela María no se casó nunca con el abuelo Martínez, como nos contaron. El hombre de la foto, Heinrich, era un soldado alemán destinado en España durante la Segunda Guerra Mundial. Tuvieron una relación y cuando él regresó a Alemania en 1944, la abuela descubrió que estaba embarazada. Para evitar la vergüenza y el rechazo social de ser madre soltera, y, además de un soldado nazi, cambió su apellido y se inventó un marido fallecido». Carmen tomó de nuevo las fotografías, mirándolas ahora con nuevos ojos. «Dios mío», susurró. Entonces mamá era hija de un soldado alemán, posiblemente nazi, y ella misma ocultó su embarazo a papá. Nuestras vidas están construidas sobre mentiras. «No creo que fueran mentiras maliciosas», respondió Sofía, cerrando el diario. «Eran secretos necesarios en su momento. La abuela protegía a mamá, y mamá nos protegía a nosotros, y a papá». Las dos hermanas se miraron, abrumadas por el peso de las revelaciones. El pasado que creían conocer se había desmoronado como un castillo de naipes, dejándolas con más preguntas que respuestas. «¿Crees que papá sospechaba algo?», preguntó Carmen después de un largo silencio. Sofía recordó las numerosas discusiones entre sus padres a lo largo de los años, los silencios inexplicables, las miradas cargadas de significados ocultos. «No lo sé», respondió.
Quizás intuía algo, pero no quería enfrentarse a ello. O quizás mamá logró mantener el secreto hasta el final. En ese momento, una voz ronca desde la entrada del invernadero la sobresaltó. Lo supe desde el principio. Antonio Mendoza estaba de pie en el umbral, su figura recortada contra la luz del atardecer. Su rostro, parcialmente en sombras, mostraba una expresión indescifrable. En sus manos sostenía un sobre similar al que Sofía había recibido. «¿Papá?» Carmen se puso de pie rápidamente, como una niña sorprendida haciendo algo prohibido. «¿Cuánto tiempo llevas ahí?» «Lo suficiente», respondió él, avanzando lentamente hacia sus hijas. Su mirada se posó en los objetos esparcidos en el suelo del invernadero, el diario, las fotografías, los documentos. «Veo que Isabel finalmente decidió que era hora de que supierais la verdad». Sofía se levantó también, sosteniendo el diario contra su pecho como un escudo. «¿Lo sabías todo este tiempo? ¿Sabías que no era tu hija biológica?» Antonio asintió lentamente, con una sonrisa triste. «Lo supe incluso antes de que nacieras. Isabel me lo confesó 3 días antes de la boda. Estaba aterrorizada, convencida de que la abandonaría cuando lo supiera». «Pero no lo hiciste», dijo Carmen, sorprendida. Antonio negó con la cabeza. «La amaba demasiado para dejarla ir. Decidí que ese bebé, fuera quien fuera su padre biológico, sería mi hijo. Cuando naciste», dijo, mirando directamente a Sofía, «te tomé en brazos y supe al instante que eras mía, en todos los sentidos que importan». Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Sofía. Todas las discusiones, todos los desacuerdos con su padre a lo largo de los años, adquirían ahora un significado diferente bajo la luz de esta revelación. «¿Por qué nunca me lo dijiste?», preguntó, con la voz entrecortada. Antonio suspiró profundamente. «Isabel me hizo prometer que nunca te lo diría. Temía que conocer la verdad te alejara de nosotros, que te sintieras traicionada. Y con el tiempo, simplemente se convirtió en nuestra realidad. Eras mi hija. Punto». Se acercó más a Sofía, dudando un momento antes de extender su mano hacia ella en un gesto tentativo. «Supongo que ahora entiendes por qué reaccioné tan mal cuando decidiste irte. No fue porque rechazaras el negocio familiar, sino porque temía perderte para siempre. Temía que si te marchabas, descubrieras de algún modo la verdad y nunca quisieras volver». Sofía miró la mano extendida de su padre, sintiendo como un torbellino de emociones contradictorias la atravesaba. El enojo por años de verdades a medias, el dolor por el tiempo perdido, pero también una extraña comprensión hacia el hombre que, a pesar de todo, había elegido ser su padre. «En mi sobre», continuó Antonio, señalando el que llevaba en la mano, «Isabel dejó instrucciones sobre qué hacer con la casa. No quería que la vendiéramos, Sofía. Quería que tú y Carmen la conservarais como un recordatorio de nuestras raíces, por complicadas que fueran». Carmen miró a su padre con incredulidad. «Pero, el acuerdo con la constructora». «No lo he firmado», confesó Antonio. «No podía hacerlo hasta que Sofía conociera la verdad. Hasta que los 3 pudiéramos decidir juntos qué hacer con el legado que Isabel nos dejó». Sofía dio un paso adelante, y en un impulso que la sorprendió a ella misma, abrazó a su padre. Era el primer contacto físico entre ellos en 5 años. Antonio se quedó rígido un momento, sorprendido, antes de rodearla con sus brazos y apretar con fuerza, como si temiera que pudiera desvanecerse. «Te he echado tanto de menos», murmuró contra su cabello. «Todos los días, todas las noches. Esta casa ha estado tan vacía sin ti». Carmen se unió al abrazo, formando un círculo tembloroso de reconciliación. Los 3 permanecieron así, bajo la luz verde y difusa del invernadero, rodeados por los secretos desenterrados del pasado, pero también por la posibilidad de un nuevo comienzo. Cuando finalmente se separaron, Sofía tomó el diario y las fotografías, colocándolos con cuidado en la caja metálica. «Necesito tiempo para procesar todo esto», dijo. «Para entender quién soy realmente a la luz de estas revelaciones». Antonio asintió con comprensión. «Tómate el tiempo que necesites. La casa seguirá aquí.
Nosotros seguiremos aquí. Carmen, que había estado inusualmente silenciosa, habló entonces. Podríamos intentar encontrar a Rafael Salgado. Tu padre biológico. Si es que sigue vivo. Sofía consideró la idea. Una parte de ella sentía curiosidad por conocer al hombre cuya sangre corría por sus venas. Pero otra parte, más profunda, sabía que la verdadera paternidad iba más allá de la genética. Quizás algún día, respondió. Por ahora, me conformo con redescubrir la familia que ya tengo. Los tres salieron juntos del invernadero hacia el jardín, donde la luz del atardecer bañaba los naranjos con un resplandor dorado. La casa de los Mendoza, con sus secretos y sus silencios, con sus alegrías y sus dolores, seguía en pie, un testimonio de la compleja historia de una familia construida tanto sobre verdades como sobre mentiras necesarias. Mientras caminaban hacia la casa, Sofía se dio cuenta de que tal vez había regresado justo a tiempo. No solo para descubrir su verdadero origen, sino para ayudar a sanar las heridas que habían mantenido a su familia separada durante tanto tiempo. ¿Te quedarás unos días?, preguntó Carmen, como si hubiera leído sus pensamientos. Sofía miró hacia la casa familiar, que ahora veía con ojos completamente nuevos. Me quedaré el tiempo que haga falta, respondió. Tenemos mucho de qué hablar. Muchas decisiones que tomar. Antonio sonrió, una sonrisa genuina que suavizó las arrugas de su rostro y le devolvió por un momento la apariencia del hombre que había sido antes de que el dolor y los secretos lo transformaran. Tu habitación sigue como la dejaste, dijo. Carmen no me dejó cambiar nada. Sofía sintió como una cálida gratitud la invadía. A pesar de todo lo descubierto, a pesar de las mentiras y los secretos, había algo innegablemente real en el vínculo que unía a los tres. Algo que trascendía la sangre y los apellidos. Gracias, dijo simplemente, sabiendo que esa única palabra contenía mucho más de lo que podía expresar. Mientras el sol se ponía sobre los naranjales valencianos, la familia Mendoza regresaba a casa, llevando consigo el peso de las verdades recién descubiertas, pero también la esperanza de un futuro construido sobre cimientos más honestos. Los secretos ya no se interpondrían entre ellos. Era hora de empezar de nuevo. Los 3 días siguientes transcurrieron en un extraño limbo para la familia Mendoza. La revelación había sacudido los cimientos sobre los que habían construido sus vidas, pero también había abierto un espacio para conversaciones que llevaban demasiado tiempo postergadas. La tensión inicial dio paso a una incomodidad expectante, como si todos estuvieran reaprendiendo a moverse en una casa que conocían a la perfección pero que de pronto se había transformado. Sofía decidió extender su estadía, llamando a su jefe en Barcelona para solicitar una semana más de vacaciones. Tenía varios proyectos fotográficos pendientes, pero por primera vez en años, su trabajo no parecía la prioridad más urgente. Aquella mañana, bajó a la cocina y encontró a Carmen preparando tortilla de patatas. El aroma familiar la transportó instantáneamente a los desayunos dominicales de su infancia, cuando la familia completa se reunía alrededor de la mesa. Huele a casa, comentó Sofía, apoyándose en el marco de la puerta. Carmen sonrió sin apartar la vista de la sartén. Pensé que podríamos necesitar algo de normalidad después de todo. Sofía se acercó y comenzó a preparar café sin que nadie se lo pidiera, retomando una rutina que habían perfeccionado durante años de convivencia. El silencio entre ellas ya no resultaba tan incómodo. ¿Dónde está papá?, preguntó, mientras llenaba la cafetera. Salió temprano. Dijo que tenía que hablar con el abogado sobre lo de la venta de la casa. Sofía asintió, sintiendo una punzada de inquietud. A pesar de lo que Antonio había dicho en el invernadero, la idea de perder la casa familiar seguía flotando como una posibilidad dolorosa. ¿Crees que realmente cancelará la venta?, preguntó. Carmen apartó la sartén del fuego y se giró para mirar a su hermana. No lo sé. La situación económica no ha cambiado. Los naranjales apenas dan para cubrir gastos, y papá. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Su salud no es la mejor. Los médicos le han recomendado menos estrés, y esta casa es un pozo sin fondo de preocupaciones.
Sofía se sentó en la mesa de la cocina, observando cómo Carmen servía la tortilla en un plato grande. No había pensado en la salud de su padre. En su mente, Antonio Mendoza siempre había sido una figura indestructible, el roble inmutable al que todos se aferraban durante las tormentas. ¿Qué le pasa exactamente?, preguntó con cautela. Carmen se mordió el labio inferior, un gesto que Sofía recordaba de cuando eran niñas y su hermana estaba preocupada. Problemas cardíacos. Tuvo un pequeño infarto hace 2 años. Nada grave, pero fue un aviso. Desde entonces toma medicación y debería llevar una vida más tranquila. Sirvió 2 tazas de café y se sentó frente a Sofía. Por supuesto, ser un viejo terco no ayuda. Se niega a dejar el trabajo en los campos, aunque hemos contratado ayuda. La noticia golpeó a Sofía con fuerza. 2 años. Su padre había sufrido un infarto y ella ni siquiera lo sabía. El peso de su ausencia durante esos años cruciales cayó sobre ella como una losa. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó en voz baja. Carmen la miró con una mezcla de tristeza y reproche. ¿Cómo? No respondías a mis llamadas, y los pocos mensajes que intercambiábamos eran tan fríos y distantes. Además, él me hizo prometer que no te preocuparía con esto. Sofía sintió como se le formaba un nudo en la garganta. Durante esos 5 años, había estado tan concentrada en construir su nueva vida, en demostrar que podía triunfar sin la ayuda de su familia, que había erigido muros impenetrables a su alrededor. Lo siento, dijo finalmente. Debí haber estado ahí. Carmen extendió su mano sobre la mesa y tomó la de su hermana. Estás aquí ahora. Eso es lo que importa. El sonido de la puerta principal abriéndose interrumpió el momento. Antonio entró en la cocina con paso cansado pero decidido. Parecía mayor de lo que Sofía recordaba, con más canas y arrugas, pero sus ojos seguían teniendo ese brillo de determinación que siempre lo había caracterizado. Buenos días, saludó, deteniéndose un momento al ver a sus hijas juntas en la mesa. Una sonrisa cansada pero genuina iluminó su rostro. ¡Qué bien huele! Se sentó a la mesa con ellas, aceptando con un gesto de agradecimiento la taza de café que Carmen le sirvió. Durante unos minutos, comieron en un silencio que, por primera vez en años, no estaba cargado de reproches no expresados. He estado pensando, dijo Antonio finalmente, limpiándose la boca con una servilleta. Sobre la casa y sobre lo que tu madre quería. Sofía y Carmen intercambiaron una mirada rápida. En su carta, continuó, Isabel me pidió que reconsiderara la venta. Que buscara otras opciones antes de deshacernos de este lugar que tanto significaba para ella. Hizo una pausa, como organizando sus pensamientos. He estado reunido con Vicente, el abogado. ¿Existe una posibilidad? Se interrumpió cuando el timbre de la puerta sonó. Los 3 se miraron, sorprendidos. No esperaban visitas. Carmen se levantó para abrir. Desde la cocina, Sofía y Antonio escucharon voces en el recibidor, y luego Carmen regresó acompañada de un hombre de mediana edad, alto y delgado, vestido con un traje informal pero elegante. Papá, Sofía, dijo Carmen, con una expresión confusa, este es Javier Salgado. Dice que necesita hablar con nosotros sobre Rafael Salgado. Sofía sintió como se le helaba la sangre en las venas. Rafael Salgado. El nombre de su padre biológico, que apenas había descubierto 3 días atrás. Antonio se puso rígido a su lado. El hombre dio un paso adelante, visiblemente incómodo. Lamento presentarme así, sin avisar, dijo con acento argentino. Mi padre, Rafael Salgado, falleció hace un mes en Buenos Aires. Entre sus pertenencias encontré cartas y fotografías de una mujer llamada Isabel Martínez, junto con recortes de prensa sobre una fotógrafa española llamada Sofía Mendoza. Miró directamente a Sofía. Tu trabajo se parece mucho al de mi padre. Él también era fotógrafo. Sofía se aferró al borde de la mesa, sintiendo que la habitación comenzaba a girar a su alrededor. Su padre biológico había muerto sin que ella supiera siquiera de su existencia. Y ahora, frente a ella,
estaba posiblemente su hermano. ¿Cómo nos encontraste?, preguntó Antonio, con una calma que contrastaba con la tormenta que Sofía podía ver en sus ojos. Javier sacó un sobre del bolsillo interior de su chaqueta. Mi padre dejó instrucciones para que, tras su muerte, yo buscara a Sofía Mendoza en Valencia, España. Dijo que probablemente la encontraría en esta dirección. Que tenía algo importante que decirle. Extrajo del sobre una fotografía y se la tendió a Sofía. Era una imagen de un hombre mayor, de cabello cano y rostro anguloso, sosteniendo una cámara antigua. Sus ojos, oscuros y profundos, eran sorprendentemente similares a los de Sofía. Este era mi padre, dijo Javier. Tu padre también, según lo que dejó escrito. Carmen se acercó a Sofía y apoyó una mano en su hombro, como ofreciéndole un ancla en medio de la tormenta emocional que estaba experimentando. Antonio permanecía en silencio, su rostro una máscara impenetrable. ¿Qué más dejó escrito?, preguntó Sofía, finalmente, con voz apenas audible. Javier volvió a meter la mano en el sobre y sacó una carta sellada. Esto es para ti. No la he abierto. También hay un paquete, demasiado grande para traerlo hoy. Son sus cámaras y una colección de fotografías que tomó a lo largo de su vida. Quería que las tuvieras. Sofía tomó la carta con manos temblorosas, sintiendo el peso de las palabras no dichas, de las vidas que podrían haber sido pero nunca fueron. Una parte de ella quería romperla en 1000 pedazos, negar la existencia de ese hombre que había engendrado y luego abandonado sin saber. Otra parte, más profunda, anhelaba conocer cada detalle de su historia. Gracias por traerla, dijo finalmente. Un silencio incómodo llenó la cocina. Antonio se levantó de repente, sobresaltando a todos. Deberíamos pasar al salón, dijo con voz controlada. Esta conversación requiere más espacio y quizás una copa de algo más fuerte que café. Mientras los cuatro se dirigían al salón, Sofía se dio cuenta de que su regreso a casa había desencadenado más de lo que podría haber imaginado. Los secretos familiares no solo estaban en el pasado, seguían llegando, como olas persistentes, alterando el presente y reconfigurando el futuro que había imaginado. El salón de los Mendoza, con sus muebles antiguos y sus fotografías familiares, parecía demasiado pequeño para contener la tensión que flotaba entre sus paredes. Antonio abrió un aparador y sacó una botella de coñac y 4 copas. Nadie protestó cuando sirvió generosas cantidades del líquido ámbar, ni siquiera Carmen, que rara vez bebía alcohol. Javier Salgado se sentó en uno de los sillones, visiblemente incómodo por la situación que había provocado. Sostenía su copa sin beber, como si necesitara algo que hacer con las manos. Lamento haber aparecido así, dijo, rompiendo el silencio. Entiendo que esto debe ser difícil para todos ustedes. Antonio asintió levemente, pero no dijo nada. Sus ojos no se apartaban de Sofía, que seguía sosteniendo la carta cerrada entre sus manos, como si fuera un objeto frágil y potencialmente peligroso. ¿Cuándo supiste de mi existencia?, preguntó Sofía finalmente, mirando a Javier. El hombre bebió un pequeño sorbo de coñac antes de responder. Hace apenas 3 semanas. Mi padre nunca habló de ti mientras vivía. Ni siquiera sabía que tenía una media hermana hasta que leí las cartas que dejó. Hizo una pausa. Creo que se arrepintió toda su vida de no haber buscado a tu madre cuando supo que estaba embarazada. Sofía frunció el ceño. ¿Entonces, lo sabía? ¿Sabía que yo existía? Javier asintió con gesto grave. Se enteró unos años después, por casualidad. Un colega español le mencionó haber visto a Isabel Martínez, su antiguo amor, con una niña pequeña que se parecía mucho a él. Mi padre hizo averiguaciones y descubrió que Isabel se había casado poco después de que él se marchara a Argentina. Asumió que tú eras hija de su esposo y que contactarte solo causaría problemas. Antonio, que había permanecido en silencio, intervino con voz tensa, y tenía razón. Habría causado problemas. La afirmación quedó flotando en el aire, cargada de implicaciones. Carmen miró a su padre, luego a su hermana, y finalmente se dirigió a Javier con tono conciliador. Es mucha información para asimilar de golpe. Todos necesitamos tiempo para procesarla.
Javier asintió, comprensivo. Por supuesto. No pretendo irrumpir en sus vidas. Solo quería cumplir el último deseo de mi padre y entregarle esto a Sofía. Señaló la carta. Puedo irme ahora mismo, si lo prefieren. Estoy hospedado en el Hotel Valencia Palace por una semana. Les dejaré mi número por si quieren contactarme. Sofía miró la carta en sus manos y luego a Javier. El parecido entre ambos, ahora que lo observaba con atención, era sutil pero innegable, la misma forma de los ojos, la misma línea de la mandíbula. No, quédate, dijo finalmente. Tengo muchas preguntas que hacerte. Sobre él, sobre tu familia, sobre ti. Antonio se puso de pie abruptamente, con su copa de coñac todavía llena. Voy a dar un paseo por los naranjos. Necesito aire fresco. Sin mirar a nadie directamente, salió del salón con pasos rápidos. Carmen dudó un momento, debatiéndose entre seguir a su padre o quedarse con su hermana. Finalmente, decidió darles espacio a ambos. Iré a preparar algo de comer, dijo. Seguro que todos tendremos hambre más tarde. Cuando Carmen se retiró, Sofía y Javier quedaron solos en el salón, separados por una mesa de café y décadas de historias no compartidas. Cuéntame sobre él, pidió Sofía. Sobre Rafael. Sobre tu madre. Sobre la vida que tuvieron. Mientras escuchaba a Javier hablar sobre el hombre que había sido su padre biológico, un fotógrafo dedicado a documentar la vida cotidiana en Buenos Aires, casado durante 30 años con una profesora de literatura llamada Alejandra, padre de Javier y su hermana menor, Lucía, Sofía sentía una extraña mezcla de emociones. Por un lado, curiosidad por esta vida paralela que podría haber sido parte de la suya, por otro, un profundo agradecimiento hacia Antonio, el hombre que la había criado como propia sin importar la ausencia de lazos de sangre. Finalmente, cuando Javier terminó su relato, Sofía miró la carta que aún no había abierto. ¿Debo leerla ahora?, preguntó, más para sí misma que para Javier. Es tuya, respondió él. Puedes leerla cuando te sientas preparada. Sofía inspiró profundamente y rasgó el sobre. La caligrafía era clara, ligeramente inclinada hacia la derecha, muy diferente a la de Antonio. Querida Sofía, comenzó a leer en voz alta, como si necesitara que las palabras existieran en el aire y no solo en el papel. Cuando leas esto, yo ya no estaré en este mundo. He pensado muchas veces en buscarte a lo largo de los años, pero siempre encontré razones para no hacerlo. Miedo, cobardía, respeto hacia la familia que formaste sin mí, todas excusas, en realidad. La verdad es que abandoné a tu madre cuando más me necesitaba, y ese ha sido el mayor error de mi vida. No merezco llamarme tu padre, pero eres mi hija, y antes de partir, quería que supieras que he seguido tu carrera como fotógrafa con orgullo silencioso desde la distancia. Cada exposición tuya, cada premio, cada fotografía publicada, los he coleccionado todos. Quizás encuentres perturbadora esta confesión, pero ver tu trabajo ha sido la única manera de conocerte que me he permitido. No busco perdón ni pretendo entrar en tu vida ahora que la mía termina. Solo quiero que sepas que exististe en mis pensamientos todos los días, y que el talento que veo en tus fotografías me recuerda al que tu madre tenía para ver la belleza en lo cotidiano. Te dejo mis cámaras y mis fotografías. Haz con ellas lo que consideres adecuado. Son tuyas por derecho, como debió serlo mi presencia en tu vida. Con amor y remordimiento, Rafael Salgado. Cuando terminó de leer, las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. Javier parecía igualmente conmovido, aunque intentaba disimularlo. Nunca me habló de ti, dijo él, después de un largo silencio. Pero ahora entiendo por qué seguía tan de cerca las revistas españolas de fotografía, por qué insistía en visitar exposiciones de fotógrafos españoles cada vez que venían a Buenos Aires. Sofía se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Es extraño, ¿verdad? Sentirse conectado a alguien que nunca conociste. Javier asintió. Mi padre era un hombre complejo. Reservado, a veces distante, pero capaz de una sensibilidad abrumadora a través de su trabajo. Creo que heredaste eso de él.
Y ahora tengo un hermano y una hermana en Argentina, dijo Sofía, intentando asimilar la idea. Una familia que no sabía que existía hace apenas una hora. Y nosotros tenemos una hermana en España, respondió Javier con una leve sonrisa. Lucía va a alucinar cuando se lo cuente. Un ruido en la puerta del salón los hizo volverse. Antonio estaba allí, observándolos con una expresión que Sofía no podía descifrar del todo. No parecía furioso, como ella habría esperado, sino profundamente cansado, como si hubiera librado una batalla interna durante su paseo por los naranjos. ¿Has leído la carta?, preguntó, acercándose lentamente. Sofía asintió. ¿Quieres leerla tú? Antonio negó con la cabeza. Es tuya, Sofía. De Rafael para ti. La vacilación en su voz no pasó desapercibida para Sofía. Durante toda su vida, Antonio Mendoza había sido simplemente papá. Ahora, esa palabra parecía cargada de nuevos significados y cuestionamientos. Eres mi padre, dijo ella con firmeza. El único que he conocido. El único que importa. Antonio se sentó pesadamente en uno de los sillones, como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. Durante todos estos años, dijo, con la mirada perdida en algún punto del pasado, he temido este momento. El día en que descubrieras que había otro hombre cuya sangre corría por tus venas. Alguien más brillante, más interesante que un simple agricultor valenciano. Papá, no, comenzó Sofía, pero Antonio la interrumpió con un gesto. Déjame terminar, por favor. Necesito decir esto. Respiró hondo. Cuando naciste, le prometí a tu madre que te querría como si fueras mía. Y lo intenté, Sofía, lo intenté con todas mis fuerzas. Pero a veces, cuando mostrabas ese talento para la fotografía que no venía de ninguno de nosotros, o cuando te rebelabas contra todo lo que yo valoraba, me invadía el miedo. Miedo a que descubrieras que no eras realmente una Mendoza, a que buscaras a tu verdadero padre y me abandonaras. Javier se removió incómodamente en su asiento, claramente sintiéndose un intruso en esta conversación íntima. Pero Antonio continuó, como si hubiera olvidado su presencia. Cuando decidiste irte a Barcelona, vi todos mis temores confirmados. Pensé que habías descubierto la verdad de alguna manera, que te ibas en busca de tus verdaderas raíces. Y reaccioné de la peor forma posible. Sofía se levantó y se arrodilló frente a su padre, tomando sus manos ásperas y trabajadas entre las suyas. Me fui porque necesitaba encontrar mi propio camino, no porque quisiera alejarme de ti. No sabía nada sobre Rafael entonces. Solo sabía que no quería pasar el resto de mi vida entre naranjos, por mucho que los amara. Antonio asintió lentamente, apretando las manos de su hija. Lo sé ahora. He tenido 5 años para entenderlo. Y otros tantos para arrepentirme de cómo reaccioné. Javier se puso de pie, notablemente incómodo. Quizás debería irme y dejarlos hablar en privado. Sofía lo miró, repentinamente consciente de cuán extraña debía ser esta situación para él. No, por favor. Quédate. Eres parte de esto ahora, te guste o no. Antonio sorprendió a todos, incluso a sí mismo, cuando añadió, Sofía tiene razón. Si eres hermano de mi hija, supongo que eso nos convierte en una especie de familia, por extraño que parezca. Carmen apareció en la puerta del salón, sosteniendo una bandeja con empanadas recién hechas. Su expresión reflejaba alivio al ver que la tensión parecía haber disminuido. He pensado que podríamos comer algo mientras seguimos hablando, dijo, colocando la bandeja en la mesa de café. Sofía sonrió, sintiendo un nudo en la garganta. Este era el verdadero significado de hogar, empanadas caseras en momentos de crisis, una hermana que sabía exactamente cuándo aparecer con comida reconfortante, un padre que, a pesar de sus errores y miedos, seguía amándola incondicionalmente. Mientras los 4 compartían la comida, hablando ahora con algo menos de tensión sobre Rafael, sobre la vida en Argentina y en España, sobre fotografía y recuerdos, Sofía pensó en la casa que los rodeaba. ¿Cómo podían siquiera considerar venderla? Entre esas paredes no solo residían los secretos del pasado,
sino también la posibilidad de un futuro donde las verdades, por dolorosas que fueran, ya no tuvieran que ocultarse. La semana transcurrió como un extraño sueño para la familia Mendoza. Javier se convirtió en una presencia constante en la casa, primero como un visitante educado pero incómodo, luego gradualmente como alguien cuya compañía resultaba sorprendentemente natural. Trajo las cámaras y fotografías de Rafael, y Sofía pasó horas examinándolas, descubriendo en aquellas imágenes de Buenos Aires, París y Madrid una sensibilidad artística que resonaba con la suya propia. En una de esas tardes, mientras revisaba un álbum particularmente antiguo, encontró algo que le quitó el aliento. Una fotografía de su madre, joven y radiante, sentada en un banco del Retiro madrileño. La fecha en el reverso indicaba abril de 1974, justo un año antes de su nacimiento. Junto a Isabel aparecía Rafael, apuesto y con una sonrisa confiada, su brazo alrededor de los hombros de ella en un gesto protector. Eran muy guapos juntos, comentó Antonio, que había entrado silenciosamente en el salón y observaba la fotografía por encima del hombro de Sofía. Ella se sobresaltó ligeramente, no tanto por la repentina aparición de su padre como por el tono tranquilo, casi nostálgico, con que había hablado. ¿No te molesta verlos?, preguntó, girándose para mirarlo. Antonio se sentó junto a ella en el sofá, tomando la fotografía con cuidado. Me molestaba. Durante muchos años, la sola idea de que Isabel hubiera amado a otro hombre antes que a mí me corroía por dentro. Pero el tiempo cambia las cosas, Sofía. Estudió la imagen un momento más antes de devolvérsela. Tu madre fue feliz conmigo, de eso estoy seguro. Y yo fui inmensamente feliz con ella. Si hubo un Rafael antes que yo, si él fue tu padre biológico, bueno, eso es parte de la historia que nos trajo hasta aquí. Nuestra historia. Sofía sintió que algo se aflojaba en su pecho, una tensión que había estado presente desde que descubrió la verdad sobre su origen. Si Antonio podía hacer las paces con el pasado, quizás ella también podría. He estado pensando, dijo él, después de un breve silencio, sobre la casa. Sofía cerró el álbum, repentinamente alerta. A pesar de los días transcurridos, el tema de la venta de la casa familiar seguía siendo un asunto delicado que todos habían evitado mencionar. Y, preguntó, intentando que su voz sonara neutral. Carmen tiene razón en algo, mantener esta propiedad tal como está no es sostenible. Los gastos son enormes, y los ingresos de los Naranjales cada vez menores. Sofía asintió lentamente. A lo largo de la semana, había comprendido la difícil situación económica que su padre y hermana habían enfrentado en los últimos años. La agricultura tradicional valenciana estaba en crisis, presionada por las importaciones más baratas y los efectos cada vez más evidentes del cambio climático. Pero, continuó Antonio, vender a esa constructora tampoco me parece bien. No después de leer la carta de tu madre, no después de estos días que hemos pasado aquí, redescubriéndonos como familia. ¿Entonces? Antonio se inclinó hacia adelante, con un brillo en los ojos que Sofía no había visto en años. Tengo una propuesta, pero necesito que tú y Carmen la escuchéis juntas. ¿Dónde está tu hermana? En el invernadero. Ha estado limpiándolo toda la mañana. Desde el descubrimiento del diario de Isabel, Carmen había adoptado el invernadero como su proyecto personal. Había retirado las plantas muertas, limpiado los cristales, replantado algunas especies. Era como si, a través de esa restauración física, buscara también restaurar algo más profundo y menos tangible. Antonio se levantó. Vamos a buscarla. Y a Javier también, si está por aquí. Creo que debería escuchar esto. Encontraron a Carmen y Javier trabajando juntos en el invernadero. Ella podaba unas rosas trepadoras mientras él sostenía una escalera, ambos tan absortos en su tarea y conversación que no notaron la llegada de Sofía y Antonio hasta que éste carraspeó sonoramente. Tengo algo importante que proponeros, anunció Antonio, invitándolos a sentarse en los bancos de piedra que rodeaban la pequeña fuente, ahora limpia y nuevamente funcional gracias a los esfuerzos de Carmen. Cuando todos estuvieron sentados, Antonio sacó unos documentos del bolsillo interior de su camisa y los desplegó cuidadosamente. He estado reuniéndome con Vicente, el abogado, y con Miguel, el gestor del banco.
Hemos estado estudiando alternativas. Hizo una pausa, mirando a cada uno de sus hijos. ¿Qué pensaríais de convertir parte de la propiedad en un pequeño hotel rural? La propuesta cayó como una bomba en el silencioso invernadero. Carmen fue la primera en reaccionar. ¿Un hotel? Pero papá, eso requeriría una inversión enorme. Antonio asintió. Sí, pero el banco está dispuesto a conceder un préstamo utilizando la propiedad como garantía. Y no sería necesario reformar toda la casa, solo el ala este y algunos de los edificios anexos. La casa principal podría seguir siendo nuestra residencia privada. ¿Y los naranjales?, preguntó Sofía. Convertiríamos parte en huertos ecológicos. Los turistas podrían participar en la cosecha, aprender sobre la agricultura tradicional valenciana. El resto seguiría produciendo naranjas para venta comercial, pero a menor escala y con un enfoque en calidad, no cantidad. Mientras Antonio explicaba los detalles financieros y logísticos de su plan, Sofía observaba cómo el rostro de su hermana se iluminaba gradualmente. Carmen, con su título en arquitectura, ya estaba visualizando las posibilidades, interrumpiendo ocasionalmente con preguntas técnicas o sugerencias. Javier, que había permanecido en silencio, intervino finalmente. En Argentina hay un auge de estos hoteles boutique rurales, especialmente entre turistas europeos y norteamericanos que buscan experiencias auténticas. Si lo enfocáis bien, podría funcionar. ¿Qué opináis?, preguntó Antonio, cuando terminó de explicar su visión. Sé que es un cambio radical, y que requeriría compromiso por parte de todos. Carmen miró a su padre, luego a Sofía. Yo estoy dispuesta. De hecho, llevo meses pensando en dejar el estudio de Madrid. Este proyecto sería perfecto para aplicar lo que he aprendido estos años. Todos miraron a Sofía, esperando su respuesta. Ella se tomó un momento para considerar lo que significaría este plan. ¿Estaba dispuesta a vincular su futuro de alguna manera a la casa familiar, después de años intentando construir una vida independiente en Barcelona? No tendría que abandonar mi carrera, dijo finalmente, pensando en voz alta. Podría seguir con mis proyectos fotográficos, incluso usar el hotel como base para talleres de fotografía. Antonio asintió. Exactamente. No quiero que ninguna de las dos renuncie a lo que ha construido. Solo busco una manera de preservar el legado familiar adaptándolo a los nuevos tiempos. Sofía miró a su alrededor, al invernadero restaurado, a su hermana cuyo rostro reflejaba esperanza contenida, a su padre cuyos ojos brillaban con renovada energía, a Javier que observaba la escena con una mezcla de curiosidad y respeto. Creo que a mamá le habría encantado esta idea, dijo finalmente. Un lugar donde el pasado y el futuro puedan coexistir, donde su historia pueda continuar de una forma nueva. Carmen se acercó y tomó la mano de su hermana. Eso es un sí. Sofía sonrió, sintiendo como las piezas de un rompecabezas que ni siquiera sabía que estaba armando comenzaban a encajar. Es un sí. Hagámoslo. Salvemos la casa de los Mendoza. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Vicente, el abogado, iba y venía con documentos para firmar. Miguel, el gestor bancario, realizó varias visitas para evaluar la propiedad y discutir los términos del préstamo. Carmen ya había comenzado a realizar bocetos preliminares para la reforma, mientras Antonio se reunía con agricultores ecológicos locales para aprender sobre la reconversión de cultivos tradicionales. Javier, que había extendido su estancia en Valencia, se ofreció a ayudar con la planificación del aspecto publicitario del hotel. Su experiencia en marketing, algo que había omitido mencionar inicialmente, resultó ser un recurso valioso. Podríamos crear un sitio web bilingüe, español e inglés, con fotografías profesionales de la casa y los alrededores, sugirió durante una de las reuniones familiares. Yo puedo encargarme de las fotos, se ofreció Sofía inmediatamente. A medida que el proyecto tomaba forma, Sofía se dio cuenta de que algo más también estaba cambiando. Las conversaciones en la mesa ya no estaban cargadas de tensión. Antonio había comenzado a contar anécdotas de los primeros años con Isabel, historias que nunca antes había compartido. Carmen y ella recuperaban poco a poco la complicidad que habían tenido de niñas. Y Javier,
el extraño que había irrumpido en sus vidas con noticias desconcertantes, se había convertido en una presencia bienvenida, un puente hacia una parte de su historia que, de otro modo, habría permanecido en las sombras. Una noche, casi 2 semanas después de su llegada, Sofía subió a la azotea de la casa con su cámara. Era un ritual que había mantenido desde adolescente, capturar el atardecer sobre los naranjales, el momento en que el sol teñía de oro y púrpura el horizonte valenciano. Mientras ajustaba el enfoque, escuchó pasos en la escalera. Era Antonio, que traía consigo 2 copas de horchata fresca. Pensé que te vendría bien un descanso, dijo, ofreciéndole una de las copas. Llevas todo el día corriendo de un lado a otro. Sofía agradeció la bebida con una sonrisa. Se sentaron juntos en la pequeña banca que Isabel había instalado años atrás precisamente para contemplar los atardeceres. ¿Crees que esto funcionará?, preguntó Sofía después de un momento, refiriéndose no solo al proyecto del hotel, sino a todo, la familia recompuesta, las verdades reveladas, los nuevos caminos por recorrer. Antonio observó el horizonte antes de responder. No lo sé con certeza. La vida me ha enseñado que pocas cosas son seguras. Pero creo que vale la pena intentarlo. Hizo una pausa y añadió, tu madre solía decir que los mejores proyectos son los que dan un poco de miedo al principio. Sofía sonrió al recordar esa frase. Isabel la había animado con esas mismas palabras cuando dudaba sobre presentar sus fotografías a su primera exposición. La echo de menos, dijo. Ojalá estuviera aquí para ver todo esto. Antonio asintió, con los ojos brillantes de emoción contenida. Yo también la echo de menos cada día. Pero de alguna manera, creo que está aquí. En cada rincón de esta casa, en cada uno de tus gestos cuando te concentras, en la forma en que Carmen arregla las flores. Isabel sigue presente. Sofía apoyó su cabeza en el hombro de su padre, un gesto de intimidad que no habían compartido en años. El sol comenzaba a desaparecer tras los naranjales, tiñendo el cielo de un naranja intenso que lentamente daba paso al azul profundo de la noche. Quiero hacer una exposición, dijo de repente. Con las fotografías de Rafael y las mías. Un diálogo entre 2 generaciones, 2 miradas, 2 vidas que nunca se cruzaron pero que están conectadas. Antonio la miró, sorprendido. ¿Estás segura? Sofía asintió. Creo que es la forma correcta de honrar esa parte de mi historia. No negarla, no ocultarla, sino integrarla en quien soy. Hizo una pausa. ¿Podrías ayudarme a seleccionar las fotos? Al fin y al cabo, conociste a mamá mejor que nadie. La sonrisa de Antonio iluminó su rostro cansado. En ese momento, bajo el cielo valenciano que oscurecía, Sofía supo que habían comenzado a recorrer un camino de sanación. Los secretos ya no pesaban como antes, las verdades ocultas habían salido a la luz, y aunque el dolor no había desaparecido completamente, ahora compartían la carga entre todos. La casa de los Mendoza, testigo silencioso de generaciones de alegrías y tristezas, de verdades y mentiras, permanecería en pie. Transformada, adaptada a los nuevos tiempos, pero conservando en sus paredes la esencia de quienes la habían habitado, de quienes la habitaban ahora, y de quienes vendrían después. A lo lejos, las luces de Valencia comenzaban a brillar en la creciente oscuridad. Sofía levantó su cámara una vez más y capturó el momento, el fin de un día, el comienzo de una noche, el horizonte donde el pasado y el futuro se fundían en un presente lleno de posibilidades.